de los dos lados, ¿no? Sobre la teoría, sabe sobre la teoría y sobre la práctica, y además el que nos pueda ir guiando y ayudando a entender dónde estamos parados hoy. Eh, Nosotros tenemos, o por lo menos yo trato de tener una visión del Atlántico Sur, desde el Atlántico Sur, y todo el tema de la zona económica exclusiva, para muchos se presenta como un escenario nuevo, no para usted que lo viene estudiando, pero le pido a usted que nos pueda explicar cómo, cómo está funcionando eso, desde los distintos factores que lo componen, especialmente desde Argentina, con la perspectiva que está marcando al parecer la política del gobierno, eh, desde un poco desde la Antártida, eh, que es un territorio de soberanía difusa, digo, esto a la espera de los actores que forman y conforman el Pacto Antártico. Y por otro lado, eso es una visión que a veces no se nombra, ¿no? Pero es un poco, a veces lo vemos por la salida de los cabos y todo demás, porque la parte africana nunca aparece mencionada y también constituye parte del Atlántico Sur. Y me parece que, bueno, con estos tres continentes de referencia, ¿cómo, cómo nos podemos situar de qué pasa en el Atlántico Sur? Porque siempre me parece que tenemos una visión muy acotada, a veces a la cuestión ribereña tradicional, que se pensaba sobre lo que nos enseñaron en el colegio, de las 200 millas, y hoy las 200 millas tienen un dibujo diferente. ¿Cómo hacemos para poder explicar este nuevo dibujo? ¿Cómo funciona? ¿Cómo debería funcionar? Bueno, bueno, ¿quieren que empiece a conversar de algunos temas? ¿Cómo no? Eh, Marcelo, yo les quiero decir lo siguiente. Eh, Simplemente voy a decir que al efecto de tener esa dimensión, tal vez que Marcelo estás diciendo, si me permiten los tuteos ya, eh, yo soy veterinario de profesión, doctor en ciencias, y me había especializado en alimentos. A raíz de especializarme en alimentos, en la alimentación industrial, ¿no? Porque los veterinarios tenemos un campo ahí que la gente poco conoce, que es el cuidado de los alimentos, la bromatología, etcétera, ¿no? Y yo me empecé a meter en esos temas. A raíz de eso, como me radiqué en Mar del Plata, si bien soy de Buenos Aires, me radiqué en Mar del Plata en el año 76, me empecé a ocupar de empresas pesqueras y a través de ellas llegué al mar y Malvinas. Esa es la razón por la que yo hace 40 años me he dedicado a estos temas. Y, y desde mis actividades profesionales fui gerente en ese momento de la empresa más importante pesquera que había en la Argentina, que quebró, como tantas otras empresas en la Argentina, quebró, por suerte después que me fui yo, pero quebró. Eh, y bueno, estuve en el campo público, en el campo privado, o sea, de alguna manera tengo una mirada profesional, empresaria, pública, que a veces me permite unir cosas que son complejas, digamos, ¿no? Pero no es porque uno, sí, bueno, soy un tipo investigador, me gusta la investigación, no, leo bastante, etcétera. Esa es la razón por la cual estoy metido en este tema, que además tiene toda la connotación nacional. Yo creo en la industria nacional. En entonces, ahora se nos da la paradoja de que mientras yo recuerdo que en alguna oportunidad cuando nosotros discutíamos, antes de entrar en el tema, una anécdota simple, ¿no? Para mostrar el escenario. Yo era, yo tenía rango de secretario de Estado y era asesor del presidente, esa era mi situación. Cuando Caballo empieza a mover una serie de cuestiones para revincularse con la Unión Europea y a su vez resolver, para lo cual tenía que resolver los problemas con el Reino Unido,
bueno, obvio que era una política de entrega total. Y yo y un grupo de amigos, digamos así, donde había un par de senadores, algunos de ellos ya muertos, nos opusimos férreamente en esa política, ¿no? Y la Cancillería nos miraba, porque oponerse cuando hay voluntad del canciller y de Cavallo en ese momento era prácticamente Dios. Cavallo era intocable. Cavallo, cuando se empezaron las negociaciones del Acuerdo de Madrid, eh, a mí me designan para acompañar a la delegación que se iba a reunir en París para tratar el tema pesquero. Y cuando Cavallo se entera que yo iba a ser la persona, estaba al día siguiente, tenía que ya viajar, tenía ya otorgado el pasaporte diplomático, todo. Me llama el propio Cavallo y me dice, no, usted no puede ir. ¿Cómo no puede? No, porque usted tiene el rango de secretario de Estado y esta reunión es para subsecretarios. Me bajó de la reunión concretamente, ¿no? Entonces, en ese momento la Cancillería nos consideraba una suerte de operadores de cabotaje, porque la política era globalizar la internacionalización, etcétera, etcétera, y nosotros éramos nacionalistas en el buen sentido de la palabra, ¿no? Y entonces les pareció que yo no era la persona indicada, me bajaron, y entonces la delegación argentina viajó sin un solo experto en pesca, y acordó que del tema pesca no se iba a hablar en la negociación del Acuerdo de Madrid. Esto no se los doy como una primicia porque yo lo he escrito en algún artículo. Y fue Danone, no me acuerdo cómo se llamaba. Dante Sadone. ¿Eh? Dante Sadone. No, bueno, después fue presidente del Banco Nación, era un hombre de Córdoba que no sabía nada de pesca y fue como aparente asesor en pesca. Bueno, se murió ese hombre, después estuvo medio procesado con el tema de IBM, una serie de cosas. No me acuerdo, Danone o bueno, apellido no me acuerdo, no soy bueno para los apellidos. Entonces, ahora Trump dice que la globalización se murió. Entonces, los argentinos tenemos que replantear un poco dónde vamos, ¿no? Este es un tema. La Cancillería históricamente ha estado al zum de las maracas, digamos. Depende de lo que pasaba en el mundo, cómo se acomodaba. No tenía nunca una estrategia, no, en mi opinión, modesta opinión, ¿no? Así que eso, bueno, nos tiene que también hacer replantear. Yo les quiero que hacerles una suerte de introducción en muchas cosas, seguramente ustedes las saben perfectamente, pero para poder entrar en todo caso en un debate o de ideas y algunas, yo estoy dispuesto a que ustedes me pregunten lo que yo, en aquel tema que no sepa, les diré no sé. Que son muchas las cosas, dicho sea de paso, cuando uno empieza a profundizar en un tema, después termina dándose cuenta que sabe poco de algunos temas, ¿no? Pero bueno. Miren, la Argentina, datos puntuales. La Argentina, pocos saben que es un estado marítimo. La Argentina es un estado marítimo. Yo me empecé a juntar hace años ya con gente veterana de Malvinas, etcétera, ¿no? Y yo le decía, ustedes no pueden seguir hablando de la guerra, ustedes son combatientes de Malvinas, empiecen a hablar del Atlántico Sur, porque la realidad que lo que ha pasado post Malvinas ha sido muchísimo más grave que Malvinas, sacando la muerte de centenares de combatientes, ¿no? Pero lo que ha pasado desde el punto de vista político, económico, estratégico ha sido mucho más grave el post Malvinas. Entonces, yo creo que en la Argentina hay que empezar a hablar de que somos un estado marítimo, porque la Argentina es un territorio que tiene 2.791.800 kilómetros de continente.
2.791.800 kilómetros de continente. Y tiene 3.146.345 de Atlántico Sur, de territorio marítimo. Sin contar las aguas meridionales del Atlántico Sur de la Antártida. Y sin contar, ahora les contaré, uno de los acuerdos de Cavallo respecto a proteger un área al este de Malvinas, que son más o menos unos 600 kilómetros, 600.000 kilómetros más. Bueno, entonces, yo creo que hay que hablar de Atlántico Sur y hay que hablar de que somos un estado marítimo, tenemos más agua que continente. Y después, nosotros de esas 3.146.000 kilómetros cuadrados de territorio marítimo tenemos ocupados por el Reino Unido 1.639.900 kilómetros cuadrados. 1.639.900 kilómetros cuadrados de territorio marítimo e insular, sin contar las pretensiones inglesas en la Antártida, y en la Antártida son casi 1 millón de kilómetros cuadrados. La soberanía argentina, bueno, congelada, pero territorio argentino, ¿no? Y los ingleses se sobreponen a nuestro territorio, aparte creo de Noruega y de Chile, ¿no? Y además coinciden también en el reclamo de la plataforma continental, la Argentina. Es decir que, fíjense, que la Argentina reclamó 1.700.000 y pico de kilómetros de plataforma continental, no me acuerdo el número exactamente en este momento, 1.700.000 y pico de kilómetros cuadrados, que una comisión, en realidad hay una información distorsionada ahí, ¿no? Una comisión que tiene sede en las Naciones Unidas, pero que no pertenece a las Naciones Unidas, consideró, tampoco tengo el número exactamente, pero creo que son 300 y pico de toneladas, 300 y pico de kilómetros cuadrados, que no se superponía con el territorio reclamado por el Reino Unido, y entonces no sugirió que es correcto el reclamo nuestro, 300 y pico de kilómetros cuadrados, no el 1.700.000 y pico de kilómetros cuadrados que tanto el gobierno de Macri, Malcorra, como el gobierno de Fernández dicen que las Naciones Unidas han reconocido como... No es así. Ese 1.700.000 y pico de kilómetros, esa comisión dijo, la soberanía está en disputa, no lo podemos tratar. Solamente estos 300 y pico de kilómetros, que los números no los tengo acá, se los puedo dar en otro momento, sí, como no hay superposición, es una sugerencia que es esa comisión, ¿no? Entonces ya ven que la situación del Atlántico Sur es muy compleja, y ahora, si ustedes quieren y pueden poner el mapa, así vamos hablando con el mapa y podemos ubicarnos mejor. Bueno, fíjense, lo que está dentro de la línea, bueno, ¿alcanzan a ver los números del plano? Ahí un poquito más grande para que lo vean. Yo no tengo problema, pero para que lo vean ustedes. Ahí, si pueden dejarlo ahí. ¿Lo ven bien? Sí, bueno, perfecto. vamos a empezar a hablar de alguna cuestión básica.
Sí, está bien. Lo que dice el punto 1 en el plano, esa es la zona económica exclusiva argentina. Ustedes saben que hasta las 12 millas es mar territorial, hasta las 24 es zona económica exclusiva y hasta las 200 es zona, perdón, hasta las 12 mar territorial argentino, hasta las 24 zona contigua y hasta las 200 zona económica exclusiva. Bueno, no les voy a detallar las particularidades de cada zona porque entiendo que la saben, pero digamos básicamente que dentro de la zona económica exclusiva, la explotación pesquera, hidrocarburífera, de minerales, lo que fuese, tiene que ser obviamente habilitada por el Estado Nacional. Hasta las 12 es atribución de las provincias. Yo tengo mis objeciones sobre algunas cuestiones, pero en todo caso, si da la conversación lo podemos hablar. Hasta las 200 es zona económica exclusiva y dentro de esa zona todas las explotaciones de cualquier naturaleza tienen que ser aprobadas por el Estado Nacional. Esa es la zona económica exclusiva pura, son uno que excluye, digamos, el mar territorial tiene unas 169.000 kilómetros cuadrados. El mar territorial. La zona contigua podría tener un espacio similar, no necesariamente, pero podría tener un espacio exactamente igual. Con lo cual la zona económica exclusiva quedaría, la zona económica exclusiva pura quedaría en 2.800.000 kilómetros cuadrados. Eso daría el total de 3.146.000. ¿No? Bueno, después tenemos marcado en ese plano, con el número 2, lo que yo ahora, discúlpenme que lo diga así en forma tan personal, ¿no? Pero siempre se habla de la zona de exclusión de Malvinas, o la zona de protección, etcétera, pero a mí me gusta llamarla últimamente, porque yo también la he llamado zona de exclusión, a mí me gusta llamarla área de Malvinas de la zona económica exclusiva argentina. Que si no uno está como reconociendo esa exclusión inglesa, ¿no? Entonces yo la llamo área de Malvinas de la zona económica exclusiva argentina. Esa zona está dentro del 1.639.900 kilómetros ocupados por el Reino Unido. Es una zona que mide aproximadamente unas 438.000 kilómetros cuadrados. Digo aproximadamente porque fíjense que en el plano oeste rodea un círculo en toda la zona norte, este o sudoeste y la noroeste y una forma sesgada cuando se vincula al continente. Bueno, eso no es ni más ni menos que las 200 millas que los británicos se acogen, pretenden ser país ribereño y se acogen a la CONVEMAR, a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, y entonces dicen, yo soy un país ribereño, a mí me corresponde 200 millas alrededor. Esto es muy figurativo porque en realidad las 200 millas se toman desde la línea de base. Quiere decir que si la isla tiene una forma determinada, las 200 millas van a tener también una forma determinada. No es un círculo. Esto se esquematiza así como un círculo. Pero en realidad las 200 millas van a variar de movimiento conforme las líneas de base de las islas. Las líneas de base se toman desde el territorio
mismo de las islas y se hace unas líneas cuando hay golfos, bahías, etc. Y de ahí se toman las 200 millas. Entonces, esto es figurativo. Perdónenme porque posiblemente yo estoy hablando de algunas cosas que ustedes saben de sobra, pero simplemente para nivelarnos y estar... Ahora, ¿qué pasa con esa línea sesgada que tiene ahí? Es porque los ingleses, y esto Cavallo, cuando sale esta línea sesgada, que son como 4.000 y pico de kilómetros cuadrados, o 40.000, no me acuerdo exactamente qué espacio ocupa. Cavallo, que era entonces canciller, dice, hemos conseguido que los ingleses no nos ocupen ese espacio que es de gran, una zona rica en petróleo, una zona rica en pesca, etcétera, etcétera. Y no es cierto eso. La realidad es que la CONMEMAR dice que cuando dos países ribereños se enfrentan y se juntan las zonas económicas exclusivas, tienen que llegar a una forma de acuerdo que puede ser una de ellas la fórmula equidistante. Entonces, por eso esa línea cegada, porque si no, seguramente hubiese estado prácticamente subiendo ese círculo arriba de la isla de los estados. Esa es la razón de la isla, de esa forma cegada. Ese es el punto 2, ¿no? El área de Malvinas de la zona económica exclusiva argentina, donde no se puede entrar dentro de esa zona, no pueden entrar a pescar los pesqueros, obviamente no se puede hacer explotaciones de petróleo, y la navegación pacífica tiene que ser informada, con antelación inclusive, ¿no? Después tenemos el punto 3, que es una suerte de medialuna, que yo lo llamo el acuerdo del gallinero, también lo hizo Cavallo, porque acordó con los británicos, ese acuerdo se hizo, a ver si tengo el dato, ese acuerdo se hizo en el año 90, se hizo. Ese acuerdo se hizo en el año 90. Ese acuerdo lo hizo Cavallo, hicieron un acuerdo entre los británicos y los argentinos para cuidar ese territorio, que no pesquen barcos extranjeros, chinos, taiwaneses, españoles, coreanos, etc. Por eso yo lo llamo del gallinero, porque se le dio al zorro a cuidar ese espacio, porque en realidad ese espacio permitió luego a los británicos otorgar licencias pesqueras, porque esa es una zona muy rica en recursos. Entonces, al juntarse Gran Bretaña y la Argentina a cuidar que no pesquen en esa zona, seguramente lo de Argentina fue simbólico, porque capacidad de control no tenemos ninguno, menos en ese lugar. Pero eso dio lugar a que luego Gran Bretaña otorgara licencias pesqueras. Después tenemos ese punto 4 que está con una flecha, es un puntito chiquitito que no se alcanza a ver bien ahí. Es en el quiebre de este que hace el círculo ese, hace una especie de triángulo. Eso se llamó el gap, y el gap es un espacio de 1.900 kilómetros cuadrados que en forma arbitraria, unilateral, estableció Gran Bretaña, y eso todavía es más grave que esa zona de exclusión que les referí, porque eso ya está por fuera de esa área. ¿Y qué pasa? Esa zona está pegada ya al alta mar, es una zona donde el calamar hace un ciclo biológico y va desde el continente hacia Malvinas y vuelve al continente. El calamar tiene una vida útil de 1 año, vive 1 año. Nace, crece, se reproduce y muere, nace, crece, se reproduce y muere. Y en esa esquina, que son muy pocos kilómetros, 1.900 kilómetros cuadrados, una decisión unilateral de Gran Bretaña de ocuparlo. Y eso ya, digamos que todo es grave, pero esto ya es gravísimo, porque directamente está fuera de esas 200 millas
suponiendo que alguien le reconociese algún derecho respecto a su condición, entre comillas, de país ribereño, eso estaría por fuera de las 200 millas. Un absurdo. Después tenemos el quinto punto, que es esta área marcada rayada entre las Islas Georgias y las Sándwiches del Sur. Bueno, eso fue un área, no se llama así, pero se podría llamar área marítima protegida, que eso se hizo en el año... bueno, eso se habrá hecho seguramente, pero ahora se los voy a ratificar. Eso es 1 millón de kilómetros cuadrados, 1 millón de kilómetros cuadrados que en forma unilateral el gobierno de Gran Bretaña lo consideró una reserva ecológica y, bueno, ustedes saben que hay mucho avance respecto a este tema de las áreas marítimas protegidas y que hay una gran controversia también. Eso fue en el año 2011. La Reserva Ecológica Británica fue en el año 2011. Hay bastante controversia porque los movimientos ecologistas en general, en una de las convenciones lograron que se aprobase que el mar hay que reducir en un 30% espacios de reserva en los mares. Y esas reservas son de distinto tipo, desde reserva total hasta una reserva con posibilidad de pescar, una serie de cuestiones, ¿no? Nos vamos un poco del tema si lo entro a explicar. Pero, ¿qué pasa? En realidad, obviamente los ingleses ocupan la Georgia y ocupan Sándwiches del Sur. O sea, ellos en su momento ya declararon las 200 millas alrededor de la Georgia del Sur y Sándwiches del Sur. Acá lo que hicieron fue aumentar todavía el tamaño y establecieron unilateralmente 1 millón de kilómetros cuadrados. 1 millón de kilómetros cuadrados es muchísimo más grande que Gran Bretaña, para que nos demos una idea. Entonces, y además acá le quitaron jurisdicción prácticamente a la Subsecretaría de Pesca, porque la Subsecretaría de Pesca puede tranquilamente también limitar, decir, bueno, establezco una veda, restringo la pesca, establezco fechas de captura. O sea, a través de estas áreas marítimas protegidas, le quitaron facultades a las autoridades de aplicación reales, porque en cualquier otro lugar del territorio, en la zona económica exclusiva argentina, el Instituto de Investigación Nacional de Desarrollo Pesquero dice, no, establezcase veda para la captura de esta especie de tal fecha a tal fecha, porque hay juveniles, porque hay zonas de reproducción, etc. Entonces, acá se les quitó directamente esa facultad. Entonces, es realmente preocupante porque este millón de kilómetros cuadrados es una reafirmación de soberanía inglesa, ¿no? No es una solamente, bueno, vamos a proteger las especies, no. Forman unilateral, establecieron eso. Entonces, y ahí hay, por las corrientes migratorias, los recursos, cuando migran, van a Malvinas. O sea, lo que hicieron los ingleses fue, acá no captura nadie, los recursos cuando lleguen van a llegar a Malvinas. Y ahí los capturamos nosotros. Ese es el quinto punto. El sexto, que está marcado ahí, es toda el área antártica. Y el área antártica y la plataforma continental. Porque si ustedes ven ahí, el número 6 está abajo, en el área de la Antártida, y está arriba del 5, lo vuelven a ver, porque esa es parte de la plataforma continental que reclama tanto Argentina como el Reino Unido. Entonces, bueno, se superponen y por esa razón eso todavía está veremos en una palabra. Entonces, si ustedes ahora miran
la línea negra que rodea a todo ese sector, esa es la ocupación inglesa o los derechos que reclama Inglaterra sobre territorio marítimo, insular y antártico. Y ahora miren ese territorio y miren el continente argentino. Se dan cuenta de la situación que tiene la Argentina, ¿no? De ocupación territorial, marítima, insular y antártida. Y nos quedan 2 o 3 puntos. Si pones un poquito de vuelta para arriba al plano, tenemos el punto 7, que esa es un área marítima protegida establecida por el gobierno argentino, el Banco de Namuncurá, que también es un tema que no tiene sentido realmente. O sea, la protección de los espacios se puede hacer, y se hace de hecho, hay muchas áreas vedadas a la captura en forma permanente, y otras en forma, depende de la época, es como cualquier otra especie. Uno quiere capturar, no sé, cazar perdices y dice, no, tal fecha veda. Acá pasa lo mismo. Entonces, en realidad, todas estas áreas marítimas protegidas, en mi opinión, podrían ser un recurso que tiene la autoridad de aplicación, que en este caso es la Subsecretaría de Pesca, porque esto pasó a ser controlada por bosques y el área de medio ambiente, digamos. Y entonces estos recursos que están pegados prácticamente a Malvinas, en realidad cuando migran se meten en Malvinas y son capturados de vuelta a Malvinas. Después tenemos ese punto 8 que está marcado ahí, que son los 100.000 kilómetros cuadrados de adjudicaciones de explotaciones offshore de hidrocarburos, donde le han dado 18 áreas a empresas británicas, ¿no? O sea, si ustedes fíjense que toda el área austral está prácticamente controlada. Ahora, una de las cuestiones que se plantean, que muchas veces estas plataformas petroleras también sirven para control. Y después tenemos arriba, si volvemos arriba, marcado rayado, sería una zona de alta mar, que ahora cámaras españolas y cámaras argentinas, pero integradas mayoritariamente por empresas extranjeras que están en la Argentina, quieren buscar una fórmula para acordar la pesca en esa área. La convención dice que la pesca en alta mar es pesca libre, pero la convención después en otros artículos, yo los puse, ahora no los recuerdo, los puse en ese artículo que escribí sobre este punto. La convención, la libertad no significa la depredación, no hay libertad para depredar. Y además la Convemar dice que tiene que acordar con el país ribereño para precisamente no producir, para producir una explotación sostenible y no depredar. Entonces, esta pretensión de los españoles, que esto se gesta en España y se genera y se enlaza acá a través de una organización, una ONG integrada mayoritariamente por empresas extranjeras, de capitales mayoritariamente españoles, pretenden acordar en un área, y yo estoy totalmente en contra, porque por eso hoy cuando me refería de que las explotaciones dentro de la zona económica exclusiva tienen que ser habilitadas por el Estado Nacional, y yo amplío en mi concepto, perdónenme que hable así, pero bueno, hoy por hoy el único que está planteando esto soy yo en la Argentina, de que las especies migratorias no pueden perder el dominio por el solo hecho de pasar una línea imaginaria. Imagínense ustedes que ustedes tengan un chancho, una vaca, una gallina en un lote, pasa el alambrado y el vecino se la faena y se la come. O sea, el dominio, la titularidad sobre ese bien como es el pez, es un bien semóvil.
Es decir, es un bien como cualquier otro, solo que se mueve, no puede perder el derecho la Argentina. Entonces, si bien la pesca es libre y la convención establece que deben acordarse para evitar los... Bueno, el Estado argentino se tiene que constituir en convocante para hacer una administración adecuada, de tal manera que esa especie que migra, igual que el calamar, imagínense que el calamar sale de aguas totalmente continentales, va a alta mar o a la zona de Malvinas, en esa zona, con licencia o sin licencia, hay embarcaciones coreanas, chinas, españolas, etcétera. Si arrasaran el calamar ahí, y no habría reproducción luego y mantenimiento de la especie. Por lo tanto, no se puede, la libertad de pesca en alta mar no puede ser absoluta. Así que es otro tema que está en discusión en este momento. Bueno, eso le quería mostrar en primer lugar para que nos ubiquemos en el territorio, ¿no? Ahora, ¿qué pasa respecto a la pesca en particular? No sé si ustedes me quieren preguntar algo sobre esto. No, sigo conversando un poco. Yo le quería hacer una pregunta, Sí. porque yo en ese mapa que usted mostró, digamos, en el trabajo que nosotros hicimos en el observatorio, con el tema justamente de la puesta en valor de los recursos, notábamos que en el punto que usted identifica como número GAP, el GAP, Sí. nosotros ahí notábamos que también había digamos, un abuso bastante desmesurado, ¿no? De parte de los isleños con el otorgamiento de esas licencias y también una serie de barcos que no tenían ni siquiera, piratas, que no tenían licencias ni siquiera de los isleños, que se ubican en ese punto justamente, porque es el punto donde en términos legales, desde el derecho internacional, están cubiertos. Claro. Y en el punto que usted identifica como 9, nosotros identificábamos también una suerte de joint venture entre empresas españolas con fuertes capitales de Vigo, y también de otras nacionalidades, no solamente europeas, ¿no? Sí. Que justamente tienen intereses en esa zona, en la que identifica como número 9 en particular. Sí. Y lo que vimos justamente con estos mapas de las empresas aseguradoras, hay una importante cantidad. El primer número que habíamos visto eran 5 y después llegamos a ver 20 barcos que hace 2 años están parados ahí, Sí. Sí. prácticamente, o sea, es una cosa insólita, ¿no? Y que Sí. tienen esos barcos nodrizos que van y les Sí. hacen el recambio de tripulación, pero están parados ahí en esa zona 9. Sí. Que lo tienen desde el punto de vista del derecho internacional muy bien estudiado, sin lugar a dudas. Encontraron el punto débil de toda esta movida, digamos, donde se benefician por ese espacio de esa zona gris desde el derecho internacional. Y ahí es donde también hay que empezar a trabajar. No se puede esperar más con eso, ¿no? Claro. Es No, es una muy reflexión. importante lo que acabas de decir. Mirá, yo te voy a decir las pérdidas y después vamos a hablar de eso porque esto tiene mucho que ver con el Brexit, etcétera, ¿no? Y efectivamente no son solamente españoles. Lo que pasa es que ahora les voy a explicar por qué los españoles. Inclusive también yo creo que de acordar la Argentina tiene que empezar por los chinos, porque la magnitud y la importancia que tienen los chinos es superlativa y estratégicamente un acuerdo con los chinos podría llevar luego a un acuerdo con los españoles, ¿no? Y también incidiría fuertemente en lo que ocurre en Malvinas. Pero bueno, antes de entrar en eso, yo les voy a decir las pérdidas, porque esto es para darle justamente una magnitud desde el punto de vista pesquero. Que la magnitud de lo pesquero podría quedar insignificante si realmente apareciese definitivamente y tuviese el precio adecuado del petróleo, ¿no? Sobre todo por la situación de Escocia, que también está en duda si va a quedar dentro de Gran Bretaña o va a quedar con Europa, etcétera, ¿no? Con lo cual el Mar del Norte a los británicos se les va a complicar. Pero bueno,
los cálculos que yo he hecho en función de datos absolutamente ciertos, porque yo tengo la información de los permisos pesqueros, de las licencias pesqueras y las capturas realizadas en el área de Malvinas. El promedio de captura anual en Malvinas, yo tomo el año 76 como inicio de la actividad pesquera más o menos representativa, importante. Después se acrecienta, pero como ha habido años de mucho mayor volumen, tomo un promedio que anda en el orden de las 246.000 toneladas año de captura con licencia británica en el área Malvinas, ¿no? Si eso lo multiplicamos por 44 años, tenemos que han pescado en estos 44 años 10.833.680 toneladas. En Malvinas el recurso más importante, no el más valioso, pero el recurso más importante es el calamar. Hay especies más valiosas como la merluza negra, por ejemplo. Entonces tomo el valor del calamar y digo 246.220 toneladas por año, las multiplico por $2.600 la tonelada, que es el valor de FOB, digamos. Eso me da, en 44 años, me da una pérdida de Argentina de 28.645.497 dólares. 28.167.645.497. Si esto es imaginario, pero si la Argentina este producto lo hubiese vendido en el mercado interno europeo, en la góndola me estoy refiriendo, o en el mercado interno argentino, esto hubiese sido un valor de 169.000 millones de dólares. Por supuesto que eso es imaginario, porque para eso la Argentina, entre otras cosas, lo que debiera hacer es armar grandes mercados de concentradores en Europa. No se puede seguir vendiendo, la Argentina no puede seguir vendiendo a brokers los productos. Tiene que armar en las grandes ciudades mercados concentradores de pescado minoristas, ¿no? Bueno, pero ese último número es imaginario, pero es el valor que tendría a la venta el producto si se vendiese en Europa. Ahora, las capturas ilegales en todo el Atlántico Sur. La FAO dice que en el Atlántico Sur hay una disponibilidad, un stock pesquero de 1.800.000 toneladas año. 1.800.000 toneladas año. La Argentina captura un promedio anual de 800.000. Quiere decir que hay 1 millón de toneladas que se capturan por afuera de lo que captura la Argentina. Hay que descontar, no lo he descontado acá, yo tendría que descontar que cuando les marqué el punto 1, la zona económica exclusiva, hay dentro de la zona económica exclusiva lo que se llama la zona común de pesca con Uruguay. Que eso surgió por el tratado que se firmó en el 73, que firmó Perón con el presidente uruguayo en el año 1973 y se convalidó en el Congreso en el 74, que fue el famoso, probablemente para mí, posiblemente uno de los tratados más importantes latinoamericanos, que fue el Tratado del Río de la Plata y su frente marítimo. Eso resolvió un conflicto limítrofe con Uruguay histórico, que tenía como 100 años de historia. Resolvió el tema de declarar la isla Martín García como una isla no comercial, medioambiental, etcétera, y resolvió definitivamente el territorio. Y
la Argentina, en un acto de una generosidad llamativa realmente, y de una verdadera integración con una república, que ustedes saben bien la historia, no se unió hace 200 años porque posiblemente los argentinos, como siempre, somos un poco, dentro de nuestro pequeño espacio de poder, nos queremos quedar con todo. Bueno, y Artigas ahí quería un Estado federal al tipo de Estados Unidos, y Buenos Aires no, eso no, quería todo el poder central en Buenos Aires. Y esta es la realidad, porque muchas veces se lo pinta Artigas como un tipo que rompió la unidad de los países unidos del Río de la Plata, pero la verdad que Artigas, siendo analfabeto, quería imponer la constitución de los Estados Unidos, de Estados independientes, donde la gran política internacional lo manejara el Estado central. Diga, podemos decirlo, pero quiero decir que nos quedamos divididos de Uruguay allá en esos orígenes hace 200 años, y ese Tratado de Río de la Plata fue muy generoso porque se les otorgó una zona común pesquera que excede la zona económica exclusiva del Uruguay y que está dentro de nuestra zona. Entonces acordamos, dos países vecinos, pescar los recursos mucho antes que la Conmemar existiera, año 73. La Conmemar nosotros la ratificamos en el año 95. Entonces, dos países ribereños, ahí se da el caso, acordamos la pesca en común. Entonces, hay unas 80.000, 100.000 toneladas al año que pescan ellos. Pero yo, para tomar números groseros, si yo hago ese mismo cálculo que hice en Malvinas, hoy tendría 1.000.000 de toneladas por $2.600 por año, tendría una pérdida por pesca ilegal, china, española, coreana, taiwanesa, de 114.000 millones de dólares en estos 44 años. Y si hago ese número teórico, es un número teórico, si lo llevase al comercio final minorista serían 686.000 millones de dólares, el doble de la deuda externa argentina. Bueno, con esto, hasta ahí llegamos en esto. Ahora volvamos un poco a la pregunta. Nosotros habíamos calculado para el año 2018 15.000 millones de dólares, solamente para un año. ¿Solamente? ¿Cuánto? Solamente para un año, 15.000 millones de dólares. Y ahora es más. Y tenés que calcular, mirá, un cálculo, yo he tomado el mismo valor del calamar, pero tomá 1.000.000 por 2.600, no sé cuánto te da. 1.000.000 por 2.600, multiplicarlo, no sé qué número. Claro, sí. No sé si alguien tiene una computadora ahí y saca el cálculo, pero por supuesto que tenés valores como el langostino, que es muy superior. Tenés que hablar, en este momento bajó, pero si no estaría en el orden de los $6.000. Claro. También de la merluza, que andará en $3.000, en fin. Pero para tomar un valor medio, que es universal y además, dicho sea de paso, es fundamentalmente lo que les interesa a todas estas embarcaciones. La mar es la estrella. Exacto. Bueno, ahora veamos el tema del alta mar y de por qué hay barcos chinos y por qué hay barcos españoles y taiwaneses, coreanos, etcétera. Tiene que ver, bueno, hay barcos chinos. Ayer se lo decía a Marcelo justamente, me llama la atención que no haya barcos rusos en este momento, o si hay algunos nada más. Porque los rusos siempre usaron no solamente el barco pesquero como un barco pesquero, sino como una cuestión de ocupación de territorios marítimos en todo el mundo. Así que barcos pesqueros rusos siempre hay en todas partes del mundo. Sí, hay. Son del Estado. Claro. Entonces, igual que muchos buques chinos, son del Estado. Ahora, ¿qué pasa? Y acá me remontan al Brexit, que ustedes querían de alguna manera hablar. Podemos hablar de otras cosas, pero por lo menos tocarlo. Pasa lo siguiente.
yo hace 2 años empecé a ver el Brexit como una oportunidad, ¿no? ¿Por qué? Porque desde el punto de vista pesquero, depende del cuánto da, y bueno, da 2.600 millones de dólares, ¿da? Alguien lo mandó, no sé. Bueno, desde el punto de vista pesquero, va a depender de que el Brexit se produzca con libre comercio o sin libre comercio entre el Reino Unido y la Unión Europea. Y va a depender si se produce con la incorporación o con la política de manejo de las cuotas pesqueras unificadas entre el Reino Unido y Europa o no. Porque muchos buques pesqueros pescan en aguas británicas en el Mar del Norte, en el Atlántico nordeste y Atlántico Sur con permiso británico en Malvinas. Entonces, todos esos productos, pensemos por hablar de los aranceles, cuotas, todo tipo de restricciones, de barreras arancelarias y no arancelarias, etcétera. Si se hace un acuerdo con libre comercio, entonces los productos de Malvinas seguirán entrando a la Unión Europea sin arancel alguno. Y eso complica a la Argentina. Yo quiero decirle que yo todos estos artículos que estoy sacando, un día antes o 2 días antes se los mando directamente al chat de Felipe Solá. Felipe Solá lo veo, lo estudio, qué sé yo, no sé qué hace, pero bueno, yo se lo paso. Yo digo que ahí la Cancillería tiene que salir a trabajar muy fuerte en la Unión Europea. Sé que lo ha hecho, no sé qué con tanta intensidad, porque tanto los 2.500 isleños como sus intereses en el Reino Unido y también en España, porque son socios, porque acá hay que hablar de una sociedad española británica. Me aparto un poco, pero no es lo mismo que en alta mar estén pescando buques brasileños, uruguayos, paraguayos, hasta chilenos, bolivianos. No es lo mismo a que pesquen españoles, porque obviamente España le está reconociendo ahí un derecho al Reino Unido. Entonces no es lo mismo. Esa es una sociedad que viene de 500 años, no viene de hoy. Entonces, nosotros esa sociedad, si la Cancillería tiene que tratar de modificarla o de incidir sobre ella, y tiene algunas herramientas que tienen que ver justamente con el Brexit. Entonces, ¿qué hacen los isleños y sus representantes ingleses y españoles en Europa? No, nosotros tenemos que seguir entrando metan el tema del libre comercio primero. Y de última, metan el tema de seguir explotando en forma unificada las aguas comunitarias y extracomunitarias. Porque nosotros tenemos que seguir entrando con arancel cero. Entonces, eso es un tema. Entonces, basta leer algunos artículos que yo los leo, tanto británicos como europeos, y en qué línea están. Los españoles, por ejemplo, quieren seguir con el tema de las aguas británicas. Ahora son comunitarias, pero a partir del 1 de enero empiezan a ser británicas. Entonces, a partir de ahí, ellos quieren seguir, que sigan siendo de explotación unificada, digamos, con libre comercio o no, pero que sean unificadas. Porque los barcos españoles van a pescar en el Reino Unido, esto los afecta a los españoles también, van a pescar al Reino Unido y van a querer entrar esa materia prima a Europa y van a tener que pagar aranceles. Lo mismo pasa con... Estas fórmulas no son perfectas, porque puede haber un mix ahí que diga, muy bien, arreglamos que yo, español,
pesque en Malvinas, pero como yo pesco con bandera española, entren sin arancel a Europa. Eso también puede ser una variante. Entonces la Argentina tiene que ir a trabajar en Europa con todos sus representantes, hacer lobby concretamente, para tratar de incidir, y ahora la situación ha cambiado, porque no era lo mismo, y acá me refiero a una cosa, cuando se produce la Constitución de Europa, la nueva Constitución de Europa se aprueba en Lisboa, acá hay alguno de nosotros que tiene doble ciudadanía española o italiana. Una, dos. Bueno, ¿a ustedes los llamaron para que vayan a votar a esa Constitución? Bueno, lamento decirle que los españoles y los italianos aprobaron la Constitución que incorporaba como territorio de ultramar a Malvinas, Georgia del Sur, Sándwich del Sur y la Antártida Argentina. Entonces, evidentemente el gobierno de turno no hizo porque no votaban por país, eso se votó individualmente. Tanto así que el único país que se Irlanda originalmente. Entonces, bueno, me aparté un poco, pero quiero decirles con esto que obviamente la Cancillería argentina tiene que poner todos los cañones a meterse adentro para tratar de cambiarle la opinión a los europeos, porque hay herramientas ahora. Los europeos ya no es lo mismo los ingleses, los británicos dentro de Europa que fuera de Europa. No los ven con tanto cariño a los británicos. Entonces ya la mirada es diferente. Ese es un tema. El segundo, los británicos no quieren ceder su agua, no les interesa. Los británicos, el agua del mar del Atlántico del Nordeste, lo quieren retener para ellos, porque los británicos exportan casi tanta cantidad a Europa como importan de Europa tanta cantidad. Y aparte que la alianza de los británicos viene por el lado de Estados Unidos. Es decir, la pesca a los europeos les representa el 0,1 del Producto Bruto Interno y a los británicos el 0,7 del Producto Bruto, nada. Es decir, los británicos, ahí tenemos un punto a favor, aunque sea insólito, que no se preocupen tanto por eso. Les interesa, aparte, imagínense, los isleños son un estado allá abajo de 13.000 kilómetros que los van a proteger a la medida que puedan, pero no, acá aplica el dicho de que con los amigos hay que ir hasta el cementerio, no enterrarse con ellos. Entonces, es muy probable que lo insignificante que significa la pesca para el Reino Unido como para Europa, finalmente digan no, prefiero tener el mar libre, porque ahora son nacionalistas los británicos, en realidad siempre lo fueron. Los británicos son ellos, el resto es otro mundo. Entonces, ahora, si se van, en mi opinión, si se van de Europa es porque ellos no soportan que les pongan condiciones. Entonces, bueno, el mar es una de ellas. Puede ser un punto a favor argentino. Entonces la Cancillería tiene que trabajar ahí. ¿Qué pasa frente al Brexit entonces? Los españoles tienen el doble problema de que por un lado en Europa están planteando la reducción de la explotación en un 30%, la explotación pesquera. Entonces van a necesitar otras aguas. Si se quedan sin el agua, sin las aguas británicas, se van a quedar sin esas aguas. ¿A dónde van a ir? Entre otros al Atlántico Sur. Por eso que eso sería un craso error en este momento negociar en un plano de igualdad con España la explotación en alta mar. La explotación en alta mar tiene que ser cambiando figuritas. Por ejemplo, este acuerdo que habían arribado, que creo que se les cayó, porque yo, no será por mí solo, pero yo le pegué por lo menos 5 artículos pegándole en donde más le dolía. La realidad es que los españoles firmaron ese acuerdo entre cámaras, que eran todos españoles en definitiva, de algunos de otro país, pero en español en general, y dejaban
notablemente, sin área porque hacían un acuerdo general en alta mar y dejaban sin acordar el área de Malvinas. Claro, querían seguir pescando en Malvinas y acordando en el resto. Entonces, yo en el proyecto que le mandé a Felipe Solá dije, no, vamos a acordar con los españoles, pero acordemos, si quieren, o fuera de Malvinas o acordando en Malvinas. Si quieren acordar en alta mar, vengan con nosotros, arancel cero, o sea, las condiciones tienen que ser. Acá yo le relataba a Marcelo ayer, y cuando se aprueba la ley 17.094 en la Argentina, esa ley establecía un mar territorial de 200 millas, y precisamente eran los rusos que estaban pescando en la zona. Y nadie quería reconocer las 200 millas marinas. Ah, ¿quiénes son estos para quedarse con 200 millas? Y bueno, en ese momento, el secretario de Legal y Técnica acordó con los rusos y dijo, bueno, más o menos, un número así, le dijo, bueno, 1.000 pesos por año de canon. Y la avaricia del hombre, y los rusos firmaron, y acordaron pescar dentro de las 200 millas marinas con un canon de 1.000 pesos. Y se reafirmó derechos, etc. Entonces, la política que tiene que hacer Cancillería hoy es negociar bien, como poder, como administrador del recurso. Bueno, querés pescar en alta mar, está todo bien, nosotros vamos a pescar en alta mar, pero ¿sabés qué? Vení a acordar, te tenés que bajar de Malvinas, el arancel te lo damos cero, no pagás arancel, pero en alta mar el administrador soy yo, porque el recurso es migratorio, ese recurso que está capturando es de origen argentino. Bueno, es dura la pelea, no es fácil, pero es una pelea posible. Entonces, esa es la razón por la cual quieren acordar los españoles a venir a pescar en alta mar, es así de sencillo. Ahora, también le sugerí porque los chinos son más pragmáticos todavía. Los chinos, yo creo que si los chinos se arregla con un acuerdo prácticamente gratuito por determinada cantidad de años, se acuerdan. Pero los chinos van por el negocio. Entonces yo le sugiero al canciller, le digo, mirá, yo creo que tienen que hablar con los chinos, hay que empezar a hablar con los chinos. Los chinos, yo, en mi poco tiempo que estuve en el gobierno en esa época, yo hablé con coreanos, taiwaneses y le íbamos a hacer un boicot biológico a Malvinas, pescándole ahí en la zona adyacente a Malvinas. Y todos agarraron, los coreanos. Después se pinchó porque hubo unos pícaros, como siempre en los gobiernos, que quisieron hacer negocio. La verdad, no es nada nuevo porque lo he dicho por escrito. Yo le pasé el proyecto a Menem, Menem se lo pasó a Cavallo, Cavallo se lo pasó a dos asesores que hicieron 16 millones de dólares por año, acordándole la pesca a coreanos, taiwaneses y no me acuerdo cuál era el tercero, y chino sería. En estas cuestiones también se meten los intereses, los negocios, porque no me cabe la menor duda que la ONG que promovía la unión maravillosa entre españoles y españoles argentinos se iba a quedar con una cuota aparte porque dentro de la regla que ponía en el acuerdo era que ellos iban a intervenir en la comisión administradora. Léase, me quedo con unos mangos. Es medio duro decirlo, pero los argentinos tenemos tantos ejemplos de ese tipo que... Así que bueno, esa es la razón por la que haya muchos intereses en ver cómo arregla. No es un problema ecológico. Bajo el pretexto ecológico de que los chinos son el cuco, que son el cuco, vamos a arreglar. Pero los chinos, si se arregla con España la captura en alta mar, no van a arreglar nada. Los chinos son mucho más poderosos. Los españoles y los chinos tienen el subsidio al combustible. Les acaban de dar ahora 500 millones de dólares por el coronavirus. Tienen fondos de Europa permanentes, tienen una industria naval subsidiada. Los reyes de la economía de mercado tienen todo subsidiado. Esa es la realidad. Ahora justamente voy a sacar un artículo del Estado tiene que subsidiar, porque la pesca subsidiada puede generar mucho empleo. En vez de pagar planes trabajar o planes que fuese, tiene que subsidiar a la exportación argentina
y el empresario va a tener que mostrar que ha incorporado mano de obra. Pero esta política de que nosotros somos más papistas que el Papa, y los españoles y los europeos y los chinos tienen todo subsidiado. Y por supuesto trabajan con mano de obra esclava. Los españoles no son tampoco un ejemplo. Los españoles levantan gente de África. Y Marcelo, vos que hablaste de África, acá hay un tratado de paz, no me acuerdo exactamente cómo se llama, que se firmó con todos los estados que tienen zona económica exclusiva en el Atlántico Sur. El único que no lo firmó fue el Reino Unido, obviamente. Podría haberlo firmado porque tiene alguna isla más o menos bajo control, pero no por Malvinas. Ese tratado es muy interesante. Yo lo uso en algunos casos porque ahí el Reino Unido está totalmente en infracción, porque todos los tratados, todos los países lo firmaron, inclusive los que forman parte del Commonwealth, como Sudáfrica y algún otro. Así que ese es un tema muy interesante, porque realmente, bueno, esas son las tareas que debería hacer la Cancillería. La Cancillería Argentina ha pasado hablando de la 2065, la resolución 2065, y no ha salido de ahí. Y los ingleses jamás se van a sentar a negociar, porque no tienen títulos suficientes. Y aparte que en una negociación sobre Malvinas, se han ganado todo sin negociar nada. Todo esto que vimos de los territorios ocupados, la Argentina, bueno, otro tema, por ahí medio desordenado esto, pero otro tema, los vuelos a San Pablo. Los vuelos a San Pablo es una barbaridad. Eso fue la ratificación de los acuerdos de Madrid, el pacto Forador y Duncan. Ese vuelo a San Pablo significa el acceso, que es otro de los problemas, porque el Brexit, los 2.500 isleños nos vienen llevando la delantera, es una cosa increíble. Esos 2.500 consiguieron ese vuelo a San Pablo, y ese vuelo a San Pablo le apertura al mundo. San Pablo tiene 30 millones de consumidores, San Pablo y Gran San Pablo, a uno, que le consumirían toda la producción pesquera de Malvinas. Y por si les queda algo, es la puerta al mundo San Pablo. ¿Cómo le van a autorizar para que hagan logística, transporte personal, intercambio de ejecutivos, una vez por semana a San Pablo? Es una barbaridad. Y Brasil, que había sido siempre un país que se ajustó a la posición latinoamericana de no prestar apoyo a los británicos en Malvinas, lo quebraron con esto, porque esto fue una imposición argentina, no brasilera. Distinto a la situación de Uruguay, porque Uruguay es otro país. Uruguay está utilizando los puertos para toda la logística de los barcos que están capturando claro, acá alguien pone, se aseguran toda la alimentación, por supuesto, doblemente fresco. Pero Uruguay tiene los puertos que le presta toda la logística a los buques extranjeros que pescan en alta mar, y sacará 300 o 400 millones de dólares por año por esas tareas. 400 millones de dólares. La Argentina le tiene que regalar el calamar. Toma el calamar y cambian la figurita. ¿Qué querés? 400 millones de dólares. La Argentina no puede admitir que estén pescando, que estén haciendo logística en los puertos uruguayos. Y son las cosas que nos dividen, pero no hay política. 400 millones de dólares, bueno, hay que hacer un puerto binacional. Argentina, lo hicieron los del virreinato, ya pensaban en un puerto binacional. ¿Por qué se instaló España en el puerto de Montevideo y no en Buenos Aires? Porque era un puerto de aguas profundas, adaptado a las condiciones. Y hoy ya esos puertos quedaron chicos, porque una de las razones que es importante en Malvinas y que la Argentina tiene que fortalecer toda esa zona es que los portacontenedores ahora son de 400 metros.
Entonces no pueden, algunos por las toneladas, no pueden pasar por el canal de Panamá. Entonces todo el tráfico va a volver al estrecho de Magallanes. Esto, Marcelo, esto es política de relaciones internacionales. Esto es lo que te gusta a vos. ¿Eh? No tenés el micrófono, me parece. Y otro de los puntos tiene que ver con la construcción del canal en Nicaragua, donde China está tratando de hacer una alternativa para que haya barcos de mayor porte y que no tengan que tener la medida de las esclusas del canal de Panamá. Claro, Entonces se están buscando en realidad donde se iba a hacer el primer canal, que era en Nicaragua. está bueno. Bueno, no sé qué otra cosa quieren hablar. Pero el tránsito sí puede empezar a fortalecerse. Una de las cosas que estábamos viendo también era cómo era todo el movimiento de la pesca que sale por la ruta, la vieja ruta de los Cabos, por abajo de África, ¿no? Susana y Ricardo, que lo habían visto. Exactamente. Sí, nosotros, bueno, lo que hablábamos antes, en el trabajo que hicimos sobre identificación del valor, de la puesta en valor de los recursos, identificábamos justamente que las viejas rutas de esclavas, la de Sebastián Elcano, por ejemplo, es la que utilizan hoy para reabastecerse justamente de combustible, de mano de obra, Claro, de claro, víveres, etcétera, claro. etcétera, etcétera. Y es Por eso, cierto, claro, y es cierto esto de los subsidios, porque además, y era lo que comentaba antes, no solamente le subsidian el combustible y los recursos, y también en algunos casos el tema del ingreso de sus productos, que no pagan impuestos, Sí, o sea, el claro, subsidio lógico. impositivo, No, ahí no. la ganancia es mayor. Hay un circulando digamos, en la Conmemar, creo, una propuesta justamente para que el tema de la pesca en alta mar empieza a estar subsidiada en varios lugares. Entonces, ahí se agravaría mucho más la situación, si eso prospera. Sí, eso se va a encontrar con problemas, ¿no? Porque hay gente Claro, que realmente está en una posición absolutamente al contrario de esa, ya sea por razones claro, ecológicas o lo que fuese. totalmente, Eh, totalmente. eh, este es todo un tema, efectivamente. Todos esos, el hecho de capturar con bandera china, luego son competidores con los productos argentinos, porque obviamente para entrar a China tienen que pagar aranceles los argentinos. Entonces es otro Exactamente. tema. Inclusive tenemos algunas empresas aquí en la Argentina que son de capital chino, Ujú. que no han dado la bandera de baja en Beijing y entonces no pagan aranceles. Eso Claro, lo puse en el último artículo yo, así muy al pasar porque no era el tema, pero como sabía que lo tenía que poner. Eh, si no, estos temas, hay mucho para hablar de estos temas, porque obviamente acá es, digamos, el tema pesquero es uno, pero los chinos vienen por los recursos. Los chinos están por los recursos, no les interesa, se están radicando en distintos países, constituyen sociedades argentinas de capital chino, y exacto, bueno, en la Argentina tienen desde hierro, pasando por soja, etcétera. exacto. Y van por los recursos naturales, han encontrado una fórmula casi maravillosa de los países para hacerse los recursos. Y Ujú. entonces el recurso pesquero, que puede ser insignificante al lado del alimentario en general, es un recurso que el Atlántico Sur va a recibir muchísima más presión. Eh, por eso que es muy probable, es mucho más probable, por lo menos, negociar con los chinos, que son más pragmáticos para eso, porque, bueno, negociar con los chinos y llegar a un buen acuerdo con los chinos respecto a la pesca en alta mar puede significar que otros países se sumen. Claro, Negociar con los españoles sería una cuestión muy puntual y sirve también, pero no va a hacer subir en ese barco a los chinos. Estoy sí, seguro que no, tampoco a los rusos, ni a los coreanos, ni a los taiwaneses, ni a nadie. Esos se manejan con otros, con otros estilos totalmente diferentes. claro.
Le paso la palabra a Ricardo Frías desde Ushuaia. Tenés el micrófono cerrado, me parece. Ahora sí. Muchas gracias por la participación. La verdad que podríamos estar días enteros aprendiendo y escuchándolo, tantos años de experiencia en la temática, ¿no? Y sí, nosotros desde el observatorio venimos muy preocupados por esto. Filmu confirmó los intereses del gobierno respecto a estas temáticas, así que le agradecemos este tiempo para de alguna forma canalizar nuestras expectativas y orientarnos también, porque para nosotros es algo que recién nos estamos metiendo a su análisis y seguramente esperamos tenerlo para hacerle algunas consultas futuras, porque estamos desenvolviendo esto, queremos crear alguna metodología para producir informes, que estos informes tengan un sustento y un respaldo metodológico que pueda ser utilizado por la política para los reclamos que corresponden, ¿no? Ahí ya, ese sería nuestro límite como observatorio. Claro, bueno, bárbaro, extraordinario. Está teniendo Así que, problemas bueno, con la señal, me gracias. parece, Ricardo. Estas apreciaciones. Sí, desde Bueno, acá no es buena la señal. claro. Bueno, va a haber que conectarlos al continente de una vez por todas, ¿no? Me refiero. Sí, ¿Me escuchás, Ricardo? está la fibra, pero todavía no está la conexión. Sí. No, pero me refiero a la otra conexión, a la terrestre me refiero. Ah. Que es un proyecto que tienen hace muchos años los de Tierra del Fuego, ¿no? Y además Hay que ver La Plata. Sí. Sí, y aparte de ello, las empresas pesqueras pueden ser un fenomenal método para erradicar poblaciones e industrias en Tierra del Fuego. No, no le agregan valor a la actividad pesquera en Tierra del Fuego. No, sí, hace muchos años, ¿se me escucha ahí? Hola. Ahí sí. Ahí sí. Hace muchos años hicimos un estudio acá con estudiantes cuando estaban radicados en tierra los fileteros de merluza, y era tan, digamos, ineficiente la mano de obra fueguina, entre comillas, porque viene de otro lado, que tenía una capacidad de producir filet menor a la mitad de lo que producía un filetero en Mar del Plata. O sea, no había oficio. Entonces, eso es consecuencia de lo poco que está orientada la actividad económica a los recursos pesqueros en la isla, digamos, ¿no? Entre otras cosas. Eso daría para un análisis muy largo, porque eso tiene que ver con la cultura nacional también, ¿eh? O sea, Sí. la pérdida de determinados oficios o la falta de preparación, justamente de calificación de gente. Habría muchísima gente para radicarse en Tierra del Fuego si se le enseñase el oficio, etcétera, etcétera. Eso Claro. tiene que ver con la cultura. Todas estas culturas pesqueras tienen un origen prácticamente extraño para nosotros, pero ya se han radicado hace 100 años en la Argentina. Italianos, españoles, belgas, y el oficio se traslada. Acá también, en Mar del Plata, por ejemplo, obviamente en las distintas plantas se le enseña a la gente, pero esa tiene que ser una política. El Ministerio de Trabajo, cuando da subsidio para capacitación, ese es todo un proyecto para Tierra del Fuego. Habrá que ver si los empresarios en Tierra del Fuego no les conviene a ellos
no meterse en problemas laborales y sacar el producto entero y venderlo a Europa o a Estados Unidos, como es el caso de la merluza negra, ¿no? Ya directamente el procesamiento se hace en alta mar. Ya no hay Claro. plantas de procesamiento en tierra, Sí, lamentablemente. no, por eso, lo sé, por eso te lo dije, precisamente Sí, porque si hay una virtud que tiene esta actividad, y esta actividad ha generado poblaciones en la Patagonia Argentina. Eh, los pueblos, cuando empezó a caer el petróleo, etcétera, etcétera, inclusive ciudades como Puerto Madryn, que eran insignificantes, a pesar de que tenían su industria, etcétera, la pesca fue el gestor de erradicación poblacional industrial. Eso tiene que ver con la soberanía, ¿eh? Eso tiene que claro que ver sí. con la soberanía y también tiene que ver con la dignidad de las personas, porque hay mucha gente que podría tener un buen oficio que genera riqueza y a su vez valor agregado. No puede ser que la Argentina siga prácticamente exportando sin valor agregado, como en casi todas las actividades, ¿no? Tal cual, sí. Eh, una de las cuestiones que tienen que ver con la importancia de la pesca es precisamente por el sostén de los pueblos del litoral marítimo, que ya de por sí, bueno, como vos bien sabés, son territorios inhóspitos, bajas temperaturas, etcétera, en las que hay que vivir y hay que tener empleo digno, ¿no? Claro, sí, sí. Así que la pesca es una rara industria, aunque yo la descalificaría y diría que no es una industria porque cada vez agrega menos valor, pero la pesca tiene la rara particularidad de que hoy saca el barco a pescar y está contratando a la gente para procesar en tierra. No hay Claro. ninguna industria que tenga esa capacidad de generar empleo. Lo que pasa es que acá hay una política que también beneficia porque estamos exportando, o mejor dicho, estamos transfiriendo mano de obra a los países desarrollados. Le vendemos materia prima y ellos aplican la mano de obra en Europa, en Asia, etcétera. Claro. Estamos transfiriendo nuestro empleo, que tenemos, ¿cuánto tenemos hoy? Un 11% de desempleo, capaz que más ahora con la pandemia. Pero Sí. estamos transfiriendo a Europa. No, no puede ser. Entonces, la política de Argentina tiene que ser una política diferente. Me estoy metiendo en camisa de 11 varas en este tema, Pero muy pero interesante esas puntas que está tirando César. La verdad que da para un par de ensayos teóricos respecto de las oportunidades que genera la pesca en la provincia, me acaba de anotar, ¿no? claro, pero esto tiene que ser una política de Estado. El gobierno provincial tiene que contratar 20 fileteros de acá, pagarle bien y llevarlos a una planta mañana. Se Claro, termina la historia. Lo que pasa es que si le da argumentos al empresario, no estoy en contra de los empresarios, ¿eh? Lo que pasa es que el camino de los argentinos en general ha sido el camino más fácil. Yo le voy a contar una experiencia personal. a ver, En el año 2001 se produce la devaluación de Dual, del 400% de devaluación. La gente no se acuerda que mucho del cambio que tuvo la Argentina en esos primeros años de Kirchner tuvieron que ver con esa devaluación de Dualde, del pobre Remy Lenikov, que hubo que esconderlo porque lo quería putear medio mundo, perdónenme la expresión. sí, Entonces, yo siempre había estado cerca de la industria exportadora, pero nunca había exportado porque no me quería, no quería, o sí, no era insignificante, pero no me quería meter a competir con mis clientes de alguna manera. Entonces, en el año 2001 le digo a uno de mis hijos, ¿no? Yo tengo 4 hijos, y nos juntamos y le dije a uno de mis hijos, le dije, tenés que ser vos, tenés que irte a Estados Unidos, nos radicamos, te radicás en Estados Unidos, vamos a empezar a exportar. Vamos a exportar porque este es el momento, era el momento, porque la explosión que provocó esa devaluación para la industria exportadora fue fenomenal. Entonces, digo, vamos a hacer un pescado empanado, no vamos a hacer merluza, nada, pescado empanado.
hicimos unas cajitas muy lindas. Entonces yo compraba contenedores con clientes míos, que tenía la facilidad de no tener que ponerle la plata adelantada, de muchos años de clientes míos, me fabricaban, son los mismos que fabrican hoy para Granja del Sol y todos esos, que ustedes las ven en esas cajitas, esos empanados. Entonces hicimos una marca propia y empezamos a exportar a Estados Unidos y al poco tiempo ya estábamos en Walmart. Y Walmart, para entrar en Walmart cuesta un Perú, pero si uno logra mantenerse se vuelve millonario, esa es la realidad. A los pocos meses estábamos en 4 estados, porque ellos lo van probando a uno, y ya estábamos en carrera mal, no, realmente. Y bueno, eso no duró. Competíamos contra Pescanova, que es la empresa más importante del mundo en materia de estos productos pesqueros. Le ganábamos en precio. Pero en 6 meses el negocio se cayó. Porque en Estados Unidos la inflación hoy será, no sé, será el del 3% anual, el 2 y pico. No se puede competir con un país que tiene el 50% de inflación anual. En Estados Unidos, en Walmart, el precio hay que asegurarlo por un año, no por 3 meses. Y al año pensar en incrementar un 2%, no 50%. Bueno, nos retiramos del mercado, no es que nos echaron, nos retiramos. Y ese es nuestro país. No quiero ser pesimista, pero es la realidad. Si no resolvemos un problema inflacionario, en la Argentina no tenemos destino. Porque la capacidad argentina exportadora es total. No hay empresario pequeño, grande o mediano que no sueñe con exportar. Lo que pasa es que con los costos internos crecientes permanentes es imposible competir. El negocio dura minutos. Entonces, bueno, lógicamente uno de los resortes que seguramente tiene que plantearse el gobierno es ver cómo resuelve el problema inflacionario. Si no, yo estaba cerca, muy cerca de toda la industria exportadora, pero yo nunca fui un exportador. Saqué la matrícula, hice lo que tenía que hacer, en un mes estaba exportando. Hay muchos pequeños profesionales, o mejor dicho, profesionales que pueden tener sus pequeñas actividades y dedicarse a exportar. El mundo va a demandar alimentos de forma creciente. Estoy diciendo una estupidez porque ya lo sabe todo el mundo. Pero hay que ser competitivos, ¿no? Bueno, me fui por la rama. No, muy interesante y esa realidad, ¿no? Que nos da el contexto argentino en la que no podemos, en la que no podemos descuidarnos y no podemos obviar. Sí, a mí me viene dando vuelta mucho en la cabeza el tema de la estabilidad económica en la Argentina y la inflación es una de las variables más importantes. Yo creo que el gran problema de la economía argentina son los economistas argentinos. Si hay un economista argentino acá, me disculpan, pero carecen totalmente de un pensamiento sistémico y eso los lleva a tomar decisiones rutinarias y los mismos errores, independientemente de la ideología política del gobierno de turno. O sea, es aberrante lo que hacen los economistas argentinos, no se puede creer. O sea, es terrible. Creo que el que se salva en las últimas 3 décadas de democracia es Labaña, me parece. Y como andaba bien, lo sacaron al costado para que deje de hacer las cosas bien, me parece también, tristemente. Y no resuelvo todavía cómo salir porque uno de los problemas de la Argentina es la cuestión de la base monetaria, del sustento de la base monetaria, y salir del esquema de la moneda extranjera que es tan espuria como cualquier otro bien inventado por el hombre, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo salís de ahí? Hasta se estaba elucubrando volver al patrón oro, miren. Pero ahora estoy elucubrando otra cosa en mi cabeza nada más, ¿no? De que se sustente la base monetaria con los recursos naturales, cosa que no es tan ilógico porque está todo el mercado de futuro dando vuelta y de alguna manera es una producción de riqueza, ¿no? Habría que analizarlo por ahí para tener otra estabilidad. Pero bueno, muchas gracias. No sé, podemos juntarnos otro día cuando ustedes consideren, seguimos hablando. Si ustedes quieren enviarme por vía WhatsApp o lo que sea, sus emails, yo les hago llegar los artículos por lo pronto.
Perfecto. o los WhatsApp, no sé, la forma que ustedes consideren. Yo tengo una base de datos donde tengo las personas que los incluyo para recibir los artículos y de esa manera, bueno, nos mantenemos en contacto. Con todo gusto yo seguir colaborando y aprendiendo con ustedes. Ya ese tema del seguro me golpeó la cabeza y hay muchas cosas que hacer en este tema. Sí, qué bueno, sí. Así que ha sido un gusto, por lo pronto, conocerlos y que estén interesados en este tema, ¿no? La verdad Nos